¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al En 15 de hoy. Hoy vamos a platicar con Alejandra Cuevas, que acaba de publicar este libro que se llama El Verdugo, que tiene que ver con su historia, que decidió Alejandra escribir su historia, que ha sido pública, que ha estado en los medios, pero que ella quiso, después de lo que vivió y de lo que sufrió, darnos su testimonio. Tal vez mi primera pregunta es esa, Alejandra. ¿Por qué decidiste, después de lo que has pasado, después de los años que están contados aquí, de repente dijiste, me voy a poner a escribir un libro Pues mira, para Carlos, contar? la idea surge que cuando yo soy apresada, supuestamente yo voy por un fin de semana porque hay un error, no hay manera de que yo esté ahí. Entonces dije, bueno, pues un fin de semana, pues a ver qué sucede. Pero cuando me entero, me dan primero a los 3 días el auto de formal prisión y me dicen, ¿se va usted a quedar? Y digo, bueno, pues voy a empezar a escribir porque se tiene que saber qué sucede en la cárcel. Entonces consigo un cuaderno y ahí compro una pluma en la tienda y empiezo a escribir día uno lo que sucede el día uno, día dos, y así me voy los 528 días, 27 porque el 28 ya no lo escribí. Entonces, cuando salgo de la cárcel, dijo, es que con todo este material que tengo que utilizarlo para que más gente sepa qué fue lo que me sucedió y qué es lo que pasa en Santa Marta, Carlos. Esa fue la razón principal del libro. Porque además hay que decirlo, el nombre, eso, y por supuesto, aquí están contadas las razones de por qué el fiscal general de la República y sus cómplices en la Fiscalía de la Ciudad de México hicieron lo que hicieron y te pusieron 528 días ahí. Pero la mitad, sino que más de la mitad del libro tiene que ver con la vida en la cárcel, ¿no? Con esta vida, con ese diario que importa mucho, ¿no? Es decir, y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Hay que decir cuando se ofrece este libro diciendo, esta vida en prisión, en donde nunca imaginaste estar, ¿no? Y donde no sabías qué iba a pasar y cómo vas, pues, viviendo ahí, ¿no? Así es, Carlos, cuando yo platicaba con las internas, pues muchas de ellas tenían contacto con la cárcel, habían tenido un familiar, habían tenido un hijo, un padre, un amigo, o sea, tenían algún contacto directo con la cárcel. Yo no tenía absolutamente ninguno. Para mí la cárcel era el lugar donde iban los malos, los secuestradores, y solo la gente horrible era la que estaba ahí y se merecían estar ahí. Esa era la idea que yo tenía. Por eso también la importancia del libro, Carlos, es que te cambia totalmente la percepción de muchísimas cosas. Una de ellas es, ¿existe la justicia en México? Otra de ellas, efectivamente, las cárceles es para los puros malos. Todo ese tipo de cosas a la hora que lees el libro te cambian, porque efectivamente yo nunca pensé estar en la cárcel. Y ahí es donde empiezo a vivir todo lo que hay. Me gusta cómo lo explicas y quisiera desarrollarlo un poco más. Primero, lo primero, arrestar a una persona, ponerla en la cárcel, es un asunto que en tu caso, pero en muchos, y eso lo aprendiste, no tiene nada que ver con la justicia. En este caso tiene que ver con una bronca de años, con una bronca absolutamente personal, donde uno de los personajes de repente tiene todo el poder y dice, vamos a ver si ahora, vamos a ver ahora si no me hacen caso y hacen lo que yo quiero que hagan, aunque no tengan ninguna base legal. Entonces, primer aprendizaje ese, la justicia tiene que ver con otras cosas y no con la ley, ¿no? Primer aprendizaje. Exactamente. Y muchísima gente que está presa, pues porque se robó, por ejemplo, tuve una amiga que se robó 2 latas de atún, y le dieron 4 años, 10 meses de cárcel, o pagaba la multa. Entonces ahí empiezo yo a aprender que digo, bueno, ¿y cuánto es la multa? 3,000 pesos, pero mi familia no los tiene. Yo digo, es que esto es imposible. Se tiene que saber, más personas tienen que estar involucradas en toda la miseria que hay en la cárcel. Y ahí todo eso lo explico porque Y cuánto todo lo de vas verdad contando sabemos. y vas contando todo esto. Y un problema con las mujeres, ¿no? Que también te encuentras, Alejandra, que es cómo las mujeres a veces las abandonan más que a los hombres que están en la cárcel, las familias, ¿no? Es decir,
cómo hay un problema de género real, ¿no? Porque cuántas como tú que ni siquiera llegaron a juicio, que no fueron sentenciadas, que tal, y que ahí viven 528 días y a ti te acompañó tu familia y te acompañaron todos, pero cuántas no viste y que este es un problema de género también, porque a los hombres no les pasa igual, ¿eh? ¿Verdad? Y te voy a decir una cosa, la gran mayoría no tiene visita. La gran mayoría, lo que dices, están abandonadas. Yo platicaba con ellos mucho y me decían, no, es que mi marido también es mi causa. Le llaman causa a la persona que comete el delito Uh -huh. contigo. Pero fíjate que a mi causa sí lo van a visitar. Y le digo, pero ¿cómo? ¿Quién lo va a visitar? Pues lo va a visitar su mamá, lo va a visitar, pues ya sabes, la amiga, porque pues, los señores todos tienen amiga, y la van a visitar sus hijos. O sea, mis hijos, le digo, bueno, ¿y por qué a ti no? No, es que yo les doy pena. Yo decía, a ver, ¿cómo que les das pena y al papá sí? Le decía yo, bueno, ¿y tu mamá? No, mi mamá tiene que cuidar a los niños, a los que son más chicos, porque tengo dos Claro, grandes y claro, chicos, claro. que tienen muchos, muchos, muchos. Entonces, yo les decía, pero ¿en qué consiste? Y platicando con una de ellas, me dijo, es que tú no sabes, las cárceles de hombres, hay colas interminables para entrar de visita y nosotros no tenemos visita. Son abandonadas totalmente. A los hijos grandes les da pena la mamá porque está en la cárcel. Pero si es el papá, pues mi papá tenía que robar, porque si no, ¿cómo iba yo a la escuela? Eso contestan los hijos. Y la amiga, siempre tienen una amiga. Entonces, la esposa está en la cárcel y la amiga los visita. Esa es otra de las cosas que también me doy cuenta en la cárcel. Y el origen, la idea del libro, Carlos, es alzar la voz por tanta mujer que no tuvo voz. Yo tuve la voz porque mis hijos me la dieron. O Claro. sea, ustedes fueron los periodistas, ustedes fueron la gente que levantó al público, le podríamos llamar, a las redes sociales, se manifestaron con mis hijos, los acompañaron a la Suprema Corte. Tú no tienes idea, cuando yo salgo y veo esa cantidad de videos y esa cantidad de testimonios y esa cantidad de cosas, dije, ¿en qué momento sucedió todo esto? Y claro, y Ernestina Godoy, ¿cómo ves? Que 4 años más porque es una Ahora fiscal quiere, ahora, especial. ahora quiere 4 años más. Me encanta hablar contigo y ver dónde estás y cómo estás después de 528 días, en donde la ira de un hombre te hizo lo que te hizo. ¿Sientes que ese asunto ya terminó? Mira, salí completamente sana y te lo quiero aclarar, Carlos, porque fue algo que les dije a mis hijos. Yo tengo toda la confianza en que ustedes van a hacer todo para sacarme, pero yo no quiero salir loca. Yo no quiero salir loca, yo no quiero salir con lo que después supe que amigas que están afuera antes que yo, y yo les hablaba desde la cárcel, me decían, es que sabes que no quiero salir, en la noche me da miedo, ya son las 8 o las 7, que es la hora que nos encierran, y le digo a mi marido, vámonos a la casa, porque ya van a cerrar, que le dan miedo a los policías, o sea, salieron, pero locas. Entonces yo les dije a mis hijos, ustedes me van a sacar, pero mi compromiso es resistir y salir sana. Ese fue lo que yo me propuse todo mi cautiverio, salir sana para precisamente poder contar la historia, poder darle confianza a la gente, a que no tengan miedo, porque el miedo es el que nos tiene paralizados y nos tiene locos, Carlos. El miedo es lo que les dijo a mis hijos, muchachos, dejen a su mamá en la cárcel, no van a poder. Alejandro es el hombre más poderoso, más que López Obrador. Es el hombre más poderoso de México. Va a ser imposible que ustedes saquen a su mamá. Déjenla ahí y vean de qué manera, pues tiene comida, pues puede tener una televisión, puede Vayan a pasar. visitar, vayan a visitar. Claro, váyanla a visitar, túrnense, porque ustedes tienen que seguir con su vida, muchachos. Ustedes son 3 muchachos, no son 3 viejitos. Su mamá déjenla ahí, pobrecita. Pero la vida le tocó eso. Si mis hijos han tenido miedo y han hecho eso, Carlos, yo seguiría ahí. Porque ellos son los que iniciaron el movimiento. Ellos son los que les llamaron a periodistas como tú, como Elisa, como Ricardo Rafael, como Carlos Alarraqui, como infinidad de personas que nos ayudaron. Esa fue la única manera que se tuvo para que yo saliera. Esa fue la única. Entonces, tú imagínate, Pero después, tú cumpliste porque tú saliste sana, porque recuperaste tus 527 páginas de diario de lo que pasaba y las convertiste hoy en este testimonio que no solo explica cómo la justicia en México no existe,
o acaba existiendo hasta la Suprema Corte, sino que nos retrata la vida de estas mujeres que hemos abandonado y olvidamos en prisión por prejuicios y por decir, ay, que se vayan ahí, que ahí se queden, ¿no? Pues, o Claro, sea, ese es tu esfuerzo y saliste. claro, y a tratarles de mejorar la vida. Mira, en Santa Marta hacen un dicho que lo que pasa en Santa Marta se queda en Santa Marta. Es tan doloroso lo que vives que en el momento que la gente sale, ya yo ya salí, adiós amigas, ahí se ven, y a la fiesta, o a donde vivas, o a lo que sea, a retomar tu vida, a tratar de volver a ser un ser normal, que creo que nunca vuelven a ser, porque tratan de pedir trabajo y a la hora que los antecedentes penales y son exconvictas, no les dan, o sea, se les vuelve realmente un positivo drama, Carlos. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, sí. ya no tienen Quieren vida. olvidar esos tiempos de su vida por lo que pasó, ¿no? Claro, yo todo lo contrario, Carlos. Yo desde el día, no te digo desde el día 1, pero desde el día 5, yo dije, yo voy a hacer algo por la cárcel. Lo primero, cuando me dijeron, ¿usted se duerme en el suelo? Le dije, oiga, pero si no soy un perro, ¿qué crees que estás en una cárcel de 5, que estás en un hotel de 5 estrellas? Le dije, oiga, yo sé que es la cárcel, pero en el suelo, pues no hay colchón. Y dormí en el suelo. Y yo les dije, todavía recuerdo, porque las señoras que estuvieron conmigo también ya salieron, y me dice, no se nos olvida, Alejandra, que les dije, ustedes van a oír de mí, yo voy a salir de esta ratonera, no sé cómo, pero yo voy a salir. Y toda la cárcel, las 1,300 van a tener colchón, van a tener colchón. Yo me voy a encargar de eso. Claro, de momento se rieron ya de haber dicho, esta pobre güera loca está enferma, Pero ahí ¿no? estás, en Ya eso van, estás. ya llevo 400, Carlos. Llevo 400. Ahí vamos, como la hormiguita. Se han dado los... Alejandra, es bueno verte, es bueno ver cómo estás, es bueno leer este libro. A todo mundo, léanlo por estas dos partes que cuenta, cómo la justicia no existe y lo que se vive en la cárcel para quien está trabajando hoy, Alejandra Cuevas. Y ¿Sale? todas las traiciones, no te vayas, Y Carlos, todas, todas las todas, traiciones que hay todas. dentro de ahí, con la propia familia de Alfredo del Mazo, de mi hermana, todas las intrigas que existen, por favor, en Aquí están primera contadas. fila. Gracias, Alejandra. Te mando un abrazo. Muchísimas Gracias, gracias Alejandra. a ti, Se llama, gracias, Carlos. se Un llama El beso, Verdugo, ya está a la venta. Pónganse a leer. Que les vaya muy bien. Hasta luego. gracias.